Ya, chicos, por favor, coloquen su asistencia. Ya. Ok, entonces, ¿cómo? Sí, no hay ningún problema. Estoy grabando más que todo para luego compartir el link y pueden escuchar la grabación. ¿Ya? Entonces, bueno, ya habíamos hablado de neumonía por COVID-19, creo que todo más o menos estaba claro el día de ayer. Recordemos que el standard of care es el tratamiento estándar que nosotros damos para el manejo de COVID. No se vayan a olvidar, por favor, que solo se indican corticoides de anticoagulación profiláctica en una neumonía severa. ¿Ya? Entonces el manejo es oxigenoterapia, anticoagulación profiláctica, corticoides y nada más. Tocilizumab, Remdesivir, en nuestro país al menos no está aprobado como terapia estándar, sino en aquellos pacientes con neumonía severa, ¿no? Probablemente que vayan a requerir cuidados críticos y en los que se descarte definitivamente una infección bacteriana intercorriente. Por favor, porque eso puede ser pregunta de examen. Ahorita de todas maneras es muy importante COVID, entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Existen también otro tipo de neumonías virales, ¿no? Que también van a ser frecuentes. No suelen producir quizás tantas complicaciones en la población adulta, generalmente más en las poblaciones de los extremos de la vida. Hablemos entre niños y ancianos, sobre todo. ¿Esto por qué? Porque quizás las más estudiadas también son las bacterianas, entonces eso hace que en lo que respecta a la información de la epidemiología no haya mucha información sobre neumonía viral. Ahora, generalmente afecta más a la población infante, hablamos de 200 millones de casos por año, ¿no? ¿Cuál es su impacto en la mortalidad infantil? Sobre todo porque es un efecto facilitador de infecciones bacterianas. En este concepto surge de que posteriormente a un cuadro de neumonía viral debido a las alteraciones que producen el sistema inmune puede servir, ¿cómo les diría? Servir de asiento esto para que pueda venir un germen, una bacteria y producir una neumonía bacteriana posterior a un cuadro viral, ¿ya? Bajo este concepto es que en la primera época, en la primera ola del COVID, ustedes habrán visto que mucho se hablaba de dar antibióticos, ¿no? Se dieron muchos antibióticos, pero posteriormente se demostró en el tiempo que no era cierto. Efectivamente, obviamente las formas leves, moderadas, se resolvían por sí solos sin requerir algo más. Y no se demostró tampoco, no se aisló bacterias acompañantes. Por lo tanto, de ahí que se descartó que si no había evidencia de una infección bacteriana sobrecargada, no deberíamos dar antibiótico-terapia ni como profiláctico, ¿ya? Entonces, el tema es que sí, en los niños sobre todo las infecciones virales pueden anteceder a una infección bacteriana o facilitar una infección bacteriana y también facilita la transmisión también, ¿no? Obviamente los niños pequeños, pues quién los va a controlar, entonces es más fácil transmitir las infecciones. Ahora, ¿qué características me pueden ayudar a mí a poder diferenciar entre una neumonía de origen viral y otro origen bacteriano? Generalmente el tipo de población, habíamos dicho que los extremos de la vida, los infantes y los ancianos son más susceptibles que la población adulta. Hay que tomar en cuenta también los brotes estacionales epidémicos, mientras que la neumonía bacteriana pues están presentes en cualquier momento. Las neumonías tipo viral suelen tener un comienzo lento, insidioso. Generalmente van a aparecer síntomas como rinitis, congestión nasal, y también cuadros de hiperreactividad bronquial, pacientes que van a venir con sibilantes, con broncoespasmo, ¿ya? Sin antecedentes de repente de asma bronquial previamente. Mientras que las de origen bacteriano suelen tener una evolución más corta, estamos hablando de días, 5, 7 días, suelen tener fiebres bastante altas y suele haber también un mal patrón respiratorio dependiendo de cómo esté, cuán severa sea la neumonía. En lo que se refiere al conteo de leucocitos, probablemente no vamos a encontrar leucocitosis en las neumonías virales, cosa que sí vamos a encontrar en las bacterianas. ¿Ya? La proteína C reactiva quizás en las neumonías virales distintas a COVID probablemente van a estar menos de 20, mientras que el origen bacteriano, habíamos dicho ya que como reactante de fase aguda, para que sugiera una probable etiología bacteriana, tiene que ser un PCR mayor de 60, 80. ¿Okay? La procalcitonina, obviamente, también es un muy buen marcador inflamatorio y hemos hablado de esto. Nos permite sobre todo predecir si estamos frente a una etiología bacteriana. Un valor menor de 0.1
nos descarta, entonces este es el valor que probablemente encontramos una neumonía viral. En el caso del COVID lo hemos venido usando ya en varios hospitales y efectivamente está por debajo, ¿no? Mientras que las neumonías de origen bacteriano, pues sí, suelen tener un puntaje mayor a 0.5, generalmente se considera mayor a 1 como positivo para decir que probablemente sea una etiología bacteriana, ¿ya? En lo que se refiere a los infiltrados, las neumonías virales suelen presentarse como infiltrados de tipo intersticiales, probablemente pueden ser bilaterales también. Mientras que ya saben que el patrón típico de la neumonía bacteriana es un patrón de tipo alveolar, un patrón algodonoso, una consolidación. O si ustedes le agregan terapia antibacteriana, probablemente no van a lograr nada de antibióticos, porque cuando es una neumonía viral cumple su ciclo y se desaparecen los síntomas. ¿Qué virus van a estar generalmente implicados en lo que se refiere a la neumonía viral? Nosotros tenemos, uno de los más frecuentes va a ser el virus sincitial respiratorio, luego tenemos rinovirus, también los virus de la influenza, el virus por la influenza, y bueno, los coronavirus, ¿no? Que son los que estamos viendo que en los últimos años han estado siendo involucrados en algunos brotes epidémicos y en la última pandemia que hasta la fecha pues ya aparentemente está en remisión. Ahora, de repente esto se les puede preguntar, ¿cuál es el agente vírico más frecuente responsable de una neumonía viral? Bueno, en los niños el agente más frecuente va a ser el virus sincitial respiratorio, mientras que en los adultos el más frecuente va a ser el virus de la influenza, ¿ya? Entonces, ¿en quiénes puede presentarse la influenza? Sobre todo pacientes mayores de 65 años, pacientes con comorbilidades, de repente enfermedades pulmonares crónicas, gestantes, obesos, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros igual debemos sugerir la vacunación contra la influenza. Virus respiratorio sincitial también se puede presentar sobre todo en pacientes con EPOC, asma, trasplantes también, de precursores hematopoyéticos y de pacientes inmunosuprimidos. Algo bastante característico es que predomina el cuadro gripal en el virus de la influenza, mientras que en el virus sincitial respiratorio van a encontrar ustedes bastante broncoespasmo, ¿ya? Si no, también lo pueden confundir con una crisis asmática. En lo que se refiere a la coinfección, como ya les mencionaba, se ha postulado de manera bastante frecuente que primero viene una infección viral y luego puede aparecer una infección bacteriana, de ahí la antibioticoterapia, entre comillas, profiláctica, ¿no? Entonces, y esto se pudo evidenciar inclusive en la pandemia que hubo en el año 2009 por la H1N1, en el que se pudo demostrar que entre 4 y 24%, o sea, hasta la cuarta parte del total de individuos infectados o con neumonía viral por influenza, por así decirlo, hicieron también una neumonía bacteriana asociada. Entonces, bueno, en esto también fue que se basó que también se dieron antibióticos en COVID, pero luego se demostró que no era tanta así la asociación en este caso, ¿no? En la infección por la influenza aviar, también que era el serotipo H5N1, la neumonía asociada generalmente fue solamente por el mismo virus, no por participación de un agente bacteriano, ¿ya? Suele ser más frecuente la coinfección bacteriana en niños, hasta un 45% de los casos, y el agente más frecuente en los niños como coinfección de un virus suele ser el estreptococo neumonía neumococo. En los adultos, la neumonía de etiología mixta, viral y bacteriana, es poco frecuente, estamos hablando menos del 5%. Entonces, las asociaciones más frecuentes van a ser rinovirus, neumococo y virus influenza y neumococo. Ahora, ¿por qué son importantes los virus? Si bien es cierto, pueden venir en algunos brotes o cambios de estación, ¿no? Sí han cogido bastante importancia en las últimas décadas debido a los brotes epidémicos que han producido. Estamos hablando de la pandemia de H1N1 del 2009, la gripe aviar, el síndrome respiratorio agudo severo también por el SARS-CoV-1 y el coronavirus del Oriente Medio, ¿no? Entonces, ya hay antecedentes de que los virus en el tiempo, pues lastimosamente han ido mutando y se han obtenido variantes serotipos muy virulentos. ¿Okay? Entonces, lo que sucedió por el virus de la influenza, el H1N1, generalmente fue favorecido por falta de inmunidad previa, hubo mayor impacto en la población joven y en determinados grupos de riesgo. ¿Cuáles fueron las poblaciones más afectadas? No sé si ustedes recordarán. Los ancianos, lastimosamente, fue la población más vulnerable, los obesos y las gestantes, ¿ya? Fueron los 3 grupos poblacionales que estuvieron más afectados por este caso del H1N1.
Hubo también en el Extremo Oriente, en el 2003, un brote de coronavirus que produjo ese primer cuadro de síndrome respiratorio agudo severo. Luego, en el 2012, se volvió a presentar lo que es el MERS-CoV, ¿ya? Y bueno, también trajo bastante mortalidad. De ahí es la importancia que tiene en los últimos años el conocer sobre neumonía viral. La clínica que presentamos en este caso era una neumonía bilateral de una evolución rápida, evolución tórpida, asociada además a falla renal aguda y alteraciones hematológicas graves. Entonces, el desafío global consiste en las recombinaciones, ¿no? Una vez que ingresa un organismo que pasa de un animal a otro, es posible que surjan mutaciones, que surjan nuevos serotipos, y estos son capaces potencialmente de sobrepasar la barrera de la especie y ocasionalmente propagarse entre humanos, que es lo que ha sucedido con las variantes de la influenza, ¿no? Ahora, entonces, el principal método de diagnóstico de este tipo de agentes va a ser a través de la detección del propio virus o de antígenos virales en muestras del tracto respiratorio superior, a través de aspirados nasofaringios o a través de muestras del tracto respiratorio inferior que se pueden obtener por lavado broncoalveolar, que se hace a través de una broncofibroscopía, o también por esputo inducido, cultivo o microscopía de inmunofluorescencia. Ahora, las muestras más aceptadas, más validadas, que son del tracto respiratorio superior, es a través de un aspirado nasofaringeo o esputo inducido. El tracto respiratorio inferior se puede producir contaminación a su paso por las vías altas, por eso no se sugiere lo que es el esputo. Se prefiere en sí las muestras obtenidas del lavado bronquialveolar, que es por broncofibroscopía, ¿ya? También es bastante útil el método de reacción en cadena polimerasa en tiempo real, que tiene una capacidad mucho más alta para detectar virus respiratorio, y esta prueba es 2 a 5 veces más sensible que las otras muestras que hemos mencionado. Ahora, es muy importante el tratamiento una vez detectado. Neumonías con alto grado de sospecha de origen viral. O sea, no deberíamos, si yo estoy pensando que es viral, entonces no debería yo iniciar el tratamiento antibiótico, ¿no? Corremos el riesgo de perpetuar lo que estamos viendo ahora, que es la resistencia antibiótica, ¿ya? Existen 3 tipos de tratamientos según etiología viral, ¿no? Por ejemplo, el virus de la influenza tiene un tratamiento aparentemente conocido, el virus sincitial respiratorio parcialmente conocido, y hay otros virus que lastimosamente pues no tienen tratamiento hasta la fecha. En el virus de la influenza, esta es la característica de las proteínas que van a formar parte de la capa del virus de la influenza. Ya la gente o el elemento más importante va a ser la neuraminidasa. Va a tener, existen inhibidores selectivos que van a bloquear también esta neuraminidasa, que va a ser oseltamivir, zanamivir y peramivir. Estos van a contener la infección, sobre todo en el pico de replicación más alta, ¿no? El uso temprano de este tipo de fármacos me va a permitir disminuir la incidencia de neumonía, y también existe otra opción: los pacientes que son resistentes a oseltamivir se les puede dar el zanamivir, ¿no? En nuestro medio sí tenemos oseltamivir. Si ustedes a los hospitales o algo, si sospechan de este cuadro, se le hace el estudio, el hisopado, y si se confirma, se les puede dar el oseltamivir. El virus sincitial respiratorio, no existe a la fecha ningún tratamiento ensayado útil para afrontar el episodio agudo de neumonía por virus sincitial respiratorio, ¿ya? Existían estudios que lo que buscaban era plantear algunos fármacos, por ejemplo, el uso de ribavirina inhalada, que ha demostrado que podría disminuir el tiempo de hospitalización y el de ventilación mecánica. Se intentó usar inmunoglobulinas, pero no ha demostrado mayores resultados. En las vías actuales, el tratamiento con broncohilatadores, corticoides o antibióticos de manera estándar, o sea, de rutina para todos, no está demostrado. Sin embargo, sí es por parte de la terapia. Obviamente va a depender mucho de una evaluación individual que haya de cada paciente, ¿no? No es que a todos haya que darle lo mismo, ¿ya? Las medidas de soporte a la fecha han sido el único tratamiento hasta hace poco. Se han tratado de usar algunos fármacos, por ejemplo, la ribavirina también para metaneurovirus en trasplantados pulmonares, y ha habido una buena respuesta.
No quedan dudas tampoco respecto al uso de ciclovir intravenoso si es que yo estoy considerando que estoy frente a una neumonía por virus varicela zoster, ¿no? Este es un cuadro poco frecuente, pero de todas maneras también habría que sospecharlo en paciente pues que tiene una evolución desfavorable, tiene cultivos negativos de repente para agentes bacterianos, ¿no? Entonces tengo que pensar también en etiologías virales, ¿ya? Aunque como les digo no es muy frecuente. En lo que se refiere a las medidas de prevención, tenemos que la vacunación contra el virus de la influenza A y B ha demostrado disminuir la transmisión durante las epidemias de la gripe estacional sobre la población general. Es por eso que ustedes ven que de rutina se vacuna a toda la población, es totalmente gratis. Actualmente, sobre todo, está recomendado de manera rutinaria, sobre todo a pacientes que tengan enfermedades respiratorias. Ustedes han visto que todo paciente que tiene POC o que tiene más de 65 años se le debe vacunar siempre contra la influenza. ¿Ya? La vacuna contra la influenza es anual, es gratuita y también se debe vacunar a los trabajadores de salud. Se ha ensayado con éxito también la quimioprofilaxis con inhibidores de la neuraminidasa y para el virus sensitivo respiratorio a la fecha no existe una vacuna eficaz, pero se está planteando el uso de un fármaco como quimioprofilaxis que es el palivizumab. ¿Okay? Sin embargo, falta toda mucho más información. Entonces, eso es lo que les quería mencionar de la clase de neumonías virales. ¿Ya? Probablemente de acá no vengan muchas preguntas, sin embargo, sí va a venir el regular de lo otro. Ya, entonces, de repente ustedes le van a decir cuánto es el tratamiento de, por ejemplo, del oseltamivir, cómo es la dosis. La dosis es 75 miligramos 2 veces al día, ¿ya? Para que por favor lo vayan a tomar en cuenta. ¿Ok? Ya chicos, solo era eso para darles la clase de neumonía viral. Ahorita le voy a estar pasando, voy a subir más bien las presentaciones y algunos de los links para que ustedes lo puedan tener a la mano de una vez en la página. Cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Ya Iván, ahorita subo estas 2 clases de una vez para que les puedan tener a la mano y de todas maneras lo comparten con sus compañeros que no se han podido conectar.